bendiciones, mi hermana. Así que aquí le entrego el micrófono y todo lo que el Señor le puso para decirnos, díganlo, ¿ok? Con gozo y con alegría. Bendiciones. Anestesia. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Estamos gozosos? El gozo no proviene de nuestras circunstancias, de lo que vemos, de lo que vivimos. Proviene del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias al Señor porque puedo estar aquí en pie por un día más de vida, por la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón. Y sin más preámbulos, le voy a invitar a que busquen en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22. Versículos del 1 al 4. Amén. Invito a ponerse de pie un momentico. Por favor. Y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Amén. Padre, te damos gloria y honra, te damos gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por tu palabra, que es una espada de doble filo, Señor amado. Gracias, mi Rey, porque sé que vas a ministrar de una manera poderosa como lo has hecho conmigo. Sé que en cada alma, en cada persona que está aquí, aún el que nos ven, los que nos van a ver próximamente y escuchar, te vas a glorificar de una manera poderosa y especial. Oh, mi Dios de la gloria, Señor, sé tú llenando ese vacío, quitando toda tristeza, llevándote toda carga, mi Dios, que no es tuya, y venga tu reino de paz, tu reino de felicidad, de gozo, de llenura de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema que les traigo hoy se llama: no te quedes en la cueva. Sé un valiente en las manos del Señor. No te quedes, ¿dónde? En la cueva, sino que seas un valiente en las manos del Señor. Ahí podemos ver esa especie de cueva o caverna. Muchas personas podemos verlo tanto a nivel secular o a nivel de la palabra del Señor, que utilizaron esos lugares en la tierra para poder esconderse. Era un lugar donde generalmente estaban huyendo de la presencia de alguien. Encontramos que Lot, después que salió de Sodoma y Gomorra, dice que no quiso ir a Zoar y se metió en una cueva, él con sus 2 hijas. Y ahí salió algo bastante defectuoso, salió incesto. Sus hijas se acostaron con su padre porque supuestamente, de acuerdo a la ley, ya no había más personas
con lo cual se podían juntar y tener hijos. También se dice que Sansón, cuando vio que su mujer, con quien él se había casado, se le habían dado a otro hombre, él se molestó y también se fue y se metió en la cueva. Estaba tan molesto, pero al salir de esa cueva, él lo que hizo fue vengarse de los filisteos. Y dice que agarró a 200 zorras y le puso una tea, le prendió fuego para que dañara todo el sembradío. Entonces vemos cómo hay personas que utilizaban esas cavernas o cuevas para refugiarse, para esconderse, tal vez hasta para meditar qué plan iban a hacer. Encontramos también a Elías, que huye de Jezabel después de haber tenido una victoria grandísima delante de los profetas. Y dice que él se fue y se escondió. También dice que Abdías agarró 50 de los profetas y también lo escondieron. Lo escondieron de que Jezabel en ese momento dijo que iba a matar a todos los profetas. Por temor y por resguardo a ellos, Abdías se los llevó y los guardó de 50 en 50 en las cuevas. Y esto me acordaba mucho que en mi juventud, hace como 5 años atrás, mentira, hace como 20 años atrás, un poquito más, yo pertenecía a un grupo que le llamábamos los exploradores en Barlovento. Y estaba conversando en estos días con uno de esos amigos y él le decía que cuando nosotros nos disponíamos a entrar en esos lugares de naturaleza, fuimos a llegar a un lugar que le llamaban, o le llaman, la cueva de Alfredo Jan, pero no Jan mi esposo. Gloria a Dios, se llama así el lugar, un monumento que está en Barlovento, como a 20 minutos de Higuerote. Y nos fuimos un grupo eran como 20 y algo, 22 varones y éramos como 5 hembras nada más. Y nos metimos en esa cueva con 2 linternas nada más. Un mecate que era delgadito y supuestamente el guía que iba a estar con nosotros. Una linterna del primerito y la otra linterna la cargaban los últimos. Esa cueva generalmente está llena de mucha agua, hay muchos ríos. Dentro de la cueva es hermosísima, tiene lo que le llaman un chaguaramo, producto de las estalagmitas y las estalactitas, que son producto de esa solidificación del agua y de las minerales. Y es algo hermoso, nos tomamos fotos, pero también teníamos mucho miedo cuando entramos, porque habían murciélagos, bastante murciélagos. Y el excremento de murciélago lo pisábamos, a veces nos llenábamos las manos. Sé que de ahí salió una de mis compañeras que dijo, más nunca salgo con ustedes. Salió traumatizada porque se acordaba, dice que en la noche se acordaba de que los murciélagos se le pegaban en la cabeza. Pero nosotros teníamos un grito y decíamos, ¡esto sí es vida! Y entonces nos alentábamos, desde el que estaba allá adelante, alentaba con ese grito a todos los que estábamos atrás y decíamos asustados, agarrándose en la oscuridad y gritábamos eso, ¡esto sí es vida! Y esa experiencia que duramos 2 horas dentro de esa cueva, no hallábamos fin, ya llegó un momento que la claustrofobia se vino a inundar nuestros corazones y echaban cuento de que habían quedado 2 personas ahí. Y el señor que iba adelante dice, y yo soy uno de ellos. ¡Bum! Y apagó la linterna. ¡Ah! Todo el mundo pegó gritos. Cosas así. Y me acuerdo de ese momento y cuando estoy haciendo este estudio que el Señor puso en mi corazón, me acordé de ese momento de verdad. Ahí me fui de aventurera. Y aunque tenía miedo, al menos me sentía acompañada y eso me ayudaba a que algún día vamos a salir. Había un experto al menos que sabía cómo salir. Pero en este caso, yo el ejemplo que tomé, porque hay muchísimos en la Biblia, fue el caso de David en la cueva de Adulán. Dice que, el versículo que leímos hace ratico, que David, cuando llegó a ese lugar,
vinieron luego su familia, su papá y sus hermanos. Y también vinieron otro tipo de personas. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué David llegó a ese lugar? Dice que en los versículos anteriores a eso, dice que David se sentía muy asustado. Tenía mucho miedo por su vida. Imagínense cómo conocemos a David como el valiente, ¿cierto? Mató un oso, mató un león y mató al enemigo, a Goliat más grande que él. Tenía un corazón valiente y ahora estaba asustado solo en una cueva. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de quien supuestamente debía protegerlo, de su suegro, del rey. Y toda la gente que él comandaba ahora estaban buscándolo. Ahora era un prófugo de la justicia. Después de haber sido famoso, después de haber sido un héroe, después de haber conquistado y tener la hija del rey y prácticamente formar parte de la realeza, ahora era un prófugo de la justicia. Y estaban pidiendo nada más y nada menos que su cabeza. Y él con ese miedo entró en esa cueva para esconderse de manos de ellos. Y dice que en ese momento que él entra en esa cueva, por supuesto, me imagino que si están persiguiendo a David, tienen que ir detrás de la familia de David. El padre y sus hermanos, que a veces lo trataban un poquito mal, dice que se identificaron con él y fueron también al lugar. Pero antes de ir a ese lugar, David cometió muchos errores. Y los errores cuestan vida inclusive de muchas personas. Por a veces querer aparentar lo que no es. David no fue, cuando se encontró con Abiatar el sacerdote, no fue a pedirle ayuda. No fue a exponerle que estaba siendo perseguido, sino que disimuló. No, todo está bien. ¿Y qué haces? No, estoy en una misión prácticamente. Y como estaba en una misión, le escondió al sumo sacerdote Abiatar y a todos los que estaban ahí que él estaba siendo perseguido. Y esa mentira le costó la vida a los 85 sacerdotes que estaban ahí. Qué tremendo cuando él se entera que por su culpa mataron a inocentes. Y no contento con eso, porque cuando a veces el miedo nos invade, hermano, se olvida de cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Cuando caemos en la angustia, cuando caemos en la depresión, nos olvidamos de las promesas de Dios para nosotros. Nos olvidamos de quiénes somos en la palabra de Dios, cómo Él nos llama a nosotros. Y dice que David, cuando iba pasando, dice que llegó al lugar en Gat, donde está justamente los enemigos, donde él mató a Goliat. Y cuando lo agarró el rey Aquis, dijo, y este es David, no, ya voy a hacer un banquete, yo mismo me voy a encargar. Dice que David no hallaba qué hacer, él andaba solo. Y en su desesperación se hizo pasar por loco. Empezó a botar espuma por la boca y a hacer, y este es el loco, uy, ya esto no sirve, sáquenlo de aquí. Bueno, fue una astucia de él, pero fíjese cómo los mismos errores y el miedo, dice que de ahí fue que él llegó y encontró en Adulán, que significa refugio, encontró ahí donde poder esconderse. Pero sabe, cuando nosotros perdemos la mirada de lo que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros perdemos y por miedo, por dolor, por tristeza, por rabia, por malas decisiones, perdemos el norte, Dios nos enseña cómo vencerlo. No a la manera nuestra, sino a la manera de Él. La manera de David era esconderse. Era hacerse pasar por loco. Era inclusive decir una mentira. Pero Dios transformó eso en algo poderoso y es lo que vamos a ver en este momento para la gloria de Dios.
La siguiente lámina, por favor. Los que llegaron a la cueva de Adulán fue la familia de David. Son los versículos 1, dice el padre y sus hermanos. Y todos los afligidos, amargados y endeudados. Se parece como que un texto de la Biblia, ¿no? Nos hace recordar un poco cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo. El Señor dice en su palabra que lo vil y lo menospreciado lo escogió Dios para avergonzar los sabios. Así que usted y yo no somos mejores que otros. Fuimos vil y menospreciados. Somos lo peor de la familia. Pero Él nos escogió a nosotros. Ah, no, yo lo malo de la familia. No, yo no soy. Ay, la hermana está equivocada. Entonces está equivocado el Señor. Sí, teníamos que hacerlos bien malos. Tal vez no teníamos, a lo mejor tal vez no éramos tan tristones o tan melancólicos o tan ansiosos, pero a lo mejor nos metíamos en cuenta. Y voy a agarrar esto, y voy a agarrar aquello, y voy a agarrar lo otro, y sigue y se encuentra y paga y compra cosas de más, y almacena y no administra. Eso era lo que le pasaba a estos endeudados. Gente que se metía en problemas, que buscaba de pedir préstamo y no podía pagarlo y terminaban frustrados. ¿Se parecen a nosotros? No, jamás. Sí, se parecen a nosotros. Afligidos. A nosotros no nos puede pasar nada. Enseguida nos ponemos a llorar. Pensamos que es solamente a mí, Señor, ¿por qué a mí? El drama. ¿Sí o no? No, eso no es conmigo. Entonces tiene que verse bien, hermano, porque el Señor dice que todos nosotros pasamos por pruebas. Y no por una prueba. Tenemos pruebas desde que nacemos hasta que nos marchamos de esta tierra. Y si usted no pasa por prueba, tiene que revisarse porque está bien peligroso. Así que debemos darle gloria a Dios porque el que está perfeccionando no es Él. Esta gente llegó de lo peor, imagínense. Y David tal vez hubiese querido que viniera un Abiatar, un sacerdote, que viniera Jonathan, su amigo, y lo consolara, o le diera aliento, o que viniera su esposa recién casadito y ahora no pudo disfrutar su luna de miel, se tuvo que ir corriendo. Todo lo perdió, por así decirlo. Pero Dios tuvo que permitir eso para sacarlo de la zona de tranquilidad, de confort. No era siendo el yerno de Saúl como iba a llegar él al reinado. No era así. No estaba en los planes del Señor de esa manera. Y solamente saber que alguien tan valiente como David está en una cueva escondido, la gente dice, yo creo que él ahora va a saber, tendrá una palabra para mí. ¿Cómo hago para salir de las deudas? Ustedes no han visto que a veces la gente busca a alguien exitoso para ver cómo fue que llegó al éxito. Nadie busca a un perdedor para ver cómo puede salir adelante, ¿verdad que no? Dice, júntate con sabio y sabio será. Pero aquí fue todo lo contrario. Él tenía una buena fama, pero en ese momento no le servía. Sin embargo, el que mandó a esa gente para allá fue Dios. Porque quería prepararlo a él y preparar a ese grupo de personas. Amén. Entonces habían endeudados, amargados. ¿Qué significa amargado? Cuando busqué lo que era la raíz del amargado, mara, amargura, gente que no quiere vivir, gente que no quiere saber nada de la vida, que todo es un sinsabor, que prefieren suicidarse, matarse, dejar de existir. Ha habido mucha gente.
que cuando le pasa algo tan tremendo, cuando hay una separación, cuando hay un luto, la gente dice, si fuera yo mejor era que yo me muriera. Hay gente que lo ha dicho. O que me pase a mí, pero no le hubiese pasado al otro. Esas son gente que estaban amargadas. No veían ninguna esperanza de vida. Esa fue la gente que se le acercó a David. Ahora bien, ¿qué iba a hacer David con ellos? ¿Qué hace el Señor con nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? ¿Cómo llegamos a los pies del Señor? Atribulados, con maldiciones tal vez generacionales, gente que tomaban, que vienen de las familias que son borrachos, personas que tenían una vida promiscua, y Dios lo borra y nos hace nuevo para su gloria, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea más que otro. David solamente fue un instrumento, como lo somos nosotros en la obra del Señor. David no la estaba pasando bien. Estaba de shopping en la cueva de Adulán. Estaba de excursión estilo yo en la cueva de Adulán. No. Pero el Señor le dice, ok, vamos a ver qué hacen todos esos 400 hombres en ese lugar. La siguiente, por favor. ¿Qué hace el Señor? Forma el carácter, renueva fuerzas, reconstruye vidas y afianza el propósito. Porque si nosotros nos quedamos con el problema y no le buscamos solución, no vamos a los pies del Señor, el Señor no va a poder hacer nada. Mire, usted podrá orar mucho por esa persona, pero si esa persona no pone de su parte, no va a haber grandes cambios. Solamente cuando nos ponemos en la presencia del Señor es que Él puede hacer los cambios. David pudo haber confiado en su destreza, en su habilidad, aún en la presencia del Señor, y decir, yo soy el ungido de Dios. ¿Pero le sirvió en ese momento? No. Tuvo que mentir. Y le costó la vida a muchos. Tuvo que hacerse pasar por loco. De esa manera fue que pudo escapar. Tuvo que fingir. Y ahora, con todo ese poco de gente, ¿qué iba a hacer? Estaba formando, ahí dice Adulán, lugar fuerte, porque ahí Adulán se convertía en el fuerte, en el lugar fuerte donde ahora iban a ser adoctrinados. Todo el que llegaba ahí iba a recibir, porque uno de los varios salmos que aparecen en la Biblia, Salmo 34, el Salmo 57 y el Salmo 142 hablan acerca del momento en que David entró, o como dice, entra, dura el proceso y luego cómo sale. Si leemos esos Salmos 34, 57 y el 142, vamos a ver ahí cómo todas las herramientas que el Señor da, producto de esa comunión que tenía David con Dios. ¿Y cómo le enseñó a sus 400? No a sus miles, a sus 400 a depender de Dios. Número 1, tenía intimidad con Dios y tenía también identidad en Dios. David perdió la identidad. Dios le dijo que él iba a ser el rey, el próximo rey de Israel, pero a él se le olvidó esa promesa. ¿Cuántos de nosotros a veces olvidamos el llamado que Dios tiene? Ay, que lo haga otro. No, yo no sirvo para eso. Usted sí sirve y muchísimo. Ay, pero fue a esa persona que lo llamaron. Es que están los favoritos. Póngase en las manos del Señor. Ponga el talento que usted tiene y aquí vamos a ver algo maravilloso.
Yo no me quiero detener mucho aquí, pero en este momento, en esa cueva, así como estamos de repente aquí nosotros, el Señor decía, tienes que tener más intimidad conmigo. Tienes que aprender a tener identidad, quién eres en Dios. Eres luz, eres sal, eres sacerdote, eres príncipe, eres princesa, eres hijo de Dios. También aprende a depender de Dios, no en las habilidades. David podía matar a muchos, pero en ese momento no contaba para matar a tanta gente. No tenía ni siquiera espada. Se la tuvo que dar la que él utilizó, para el del mismo Goliat, la tenía él para andar para arriba y para abajo. Perdió la espada. No tenía las armas que Dios dice que nosotros debemos tener. No tenía cómo, no tenía escudo. Estaba al desnudo para el enemigo. Y nosotros sabemos lo que significa la espada, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿La qué? La palabra de Dios. Él no tenía la espada. Necesitó que le dieran la espada del enemigo. Imagínense. Adorar, en el momento que después que él es confrontado, él empieza a adorar, agradecer, clamar, anima a otros, capacita a otros, obedece, porque luego después que él habla, dice que el profeta Gad le dijo, mira, ya no vuelvas otra vez al lugar fuerte, ya no vas para allá, ahora vas para otro sitio, ya está, o sea, como Dios dijo, ya está preparado, tú no puedes pasar todo el día en esa cueva, no puedes seguir refugiándote en ese lugar, ya es hora de que acciones, que te pongas a trabajar, que te pongas en la brecha con el Señor, ya es el tiempo, obedece. Y dice que David no se puso a pelear con el profeta, simplemente dejó el lugar fuerte y se fue a defender el pueblo de Dios, lo que Dios le había dicho que él tenía que hacer. Tiene valentía, imagínense, aquí en valentía y en esforzado es como sinónimo de eso. Más adelante le voy a decir de qué se trata, pero ellos estaban unidos. Estos valientes de David, estas personas que se estaban formando, no estaba cada quien por su lado, estaban unidos, había unidad en ellos. Había armonía y no había competencia. Yo no soy más que otro. Dios me usa en este momento, pero Dios va a capacitar a mucha gente. ¿Lo creen? Amén. No, dígalo con convicción. Amén. Van a haber otras cosas porque si Dios colocó a David, Jesucristo es más que David, muchachos. Jesucristo es más que David. Y la cueva de Adulán no es nada comparado con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el llamado que Dios tiene para nosotros es más poderoso. Ellos estaban peleando por un reino visible, que era el reino de David. Nosotros estamos peleando por el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos que está aquí. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué no somos obedientes? ¿Por qué no somos unidos? Cada quien jala para lo suyo. El Señor dice, le dijo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de poder, hermano. Siguiente. Esto me gusta porque en Primera de Crónicas, capítulo 12, del 8 al 23, hace referencia a cómo eran estos valientes. Yo se los voy a leer porque quiero que, y si pueden, vuélvanlo a leer en casa, porque esto nos va a llenar a nosotros de un gozo, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos hace mejores que estos hombres que aparecen escritos aquí en la Biblia. Amén. Dice que se identificaron con David, por eso se fueron con él. Eran fuertes, valientes, entrenados para la guerra,
Sabían usar las armas que tenían y siempre estaban listos para servir. Diestros, con escudo, se sabían defender. Tenían lanza, sabían atacar a larga distancia. Espada, atacaban a corta distancia. Tenían rostros de leones. ¿Puede poner un rostro de león hacia el compañero que tiene al lado? Ponga un rostro de león, por favor. ¡Miau! Así que parecemos unos gatos. Ellos tenían no rostro de gatico, de misu, no. Tenían rostros de leones, inspiraban miedo. Mira cómo se ve esa que está ahí. El escudo y la espada. Si te acercas, si estás lejos, no vas para que llegue. Con la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos poder en lo que decimos, hermano. Poder en lo que decimos. A corta y a larga distancia. Lo que oramos aquí se está efectuando en Colombia. Ay, no, yo creo que casi no, porque es que Dios está aquí con nosotros en todo lo bonito. Dios se mueve en todos lados. Él no tiene límites. Nuestro cuerpo está limitado, el de Él no. Pero ¿cómo nosotros podemos estar sentados al mismo tiempo en lugares celestiales y estar aquí físicamente? ¿Cómo es eso posible? Porque para Dios todo es posible. Tal vez físicamente aquí tenga yo solamente unos 57 de estatura. Pero para Dios probablemente sea más grande que Goliat. ¿O usted no se ve así? ¿Usted se ve más pequeño? Tenemos que vernos como Dios nos ve. Y tenemos que hablar como Dios habla. Utilizar la espada. Utilizar el escudo cuando vengan en contra tuya. En contra de la palabra del Señor. Eran ligeros como gacela. Y ahorita yo no puedo hacer eso. Ligeros como gacela. El cuerpo mío está ahorita con un fastidio de una pierna que creo que en estos días como me puse a brincar, le decía, estoy sana. Y yo, wow, parece que se me hinchó. Y brinqué y necesito que nadie me vea. Necesito que Dios me vea. Él es el que cuenta para mí. Y Él pelea mis batallas. Yo no vengo aquí a orar, hermano, para que los pastores me vean. Porque si yo hago eso, me va a pasar lo que le pasó a David. Pierdo la visión espiritual. Yo vengo aquí porque ya yo he orado con mi Dios allá en mi casa. Y vengo a tener comunión con mis hermanos. Porque así nos hacemos fuertes. Estos 400 estaban juntos. Y hubo momentos en que ya David no estaba con ellos. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Qué bueno que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer en esta tierra. Aprender a saber cuál es el propósito por el cual Dios todavía nos tiene aquí en esta tierra. Y mientras no cumplamos ese propósito, aquí nos quedaremos. Para que cumplamos el propósito y el llamado por el cual Dios nos tiene todavía aquí. Amén. En el versículo, en la lámina siguiente dice que eran equipados, los valientes de Cristo somos, y me venía a agarrar Crónica y decía, eran equipados para la guerra, no eran inútiles. Dígaselo usted mismo, yo no soy una inútil o un inútil, no lo soy, yo soy útil para las manos y la obra del Señor. Somos guerreros de Cristo.
Tenían fama de guerreros. Todo el mundo le tenía miedo. Cuando venían, yo me imagino que esos venían así. Digo yo, no sé, para que la gente le tuviera miedo. ¿Qué pasó? Entonces a veces uno llega a un sitio, ay, visita, por favor. Ok, está bien la decencia, pero nosotros somos hijos de Dios, hermano. Donde lleguemos somos de bendición, somos de luz, somos de inspiración, somos de sanidad, somos de fortaleza, somos de ánimo, somos de salud, somos de salvación. Porque tenemos que estar casi que las jorobas que no tenemos, nos las sacamos, nos las hacemos nosotros mismos. Y ahora con las máscaras, mejor. Porque me puedo dormir y nadie se da cuenta. Bostezo y le puedo hacer una sacadera de lengua y nadie se da cuenta. O sea, ahora tenemos, bueno, ahora como tengo la máscara, el casi que no me pueden reconocer porque si soy hija de Dios o no lo soy. No, el que es espiritual conoce al que es espiritual. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, podían mantener, eran sabios en el servicio, se preparaban, eran serviciales. Podían mantener el orden, eran sujetos y obedientes. Wow, es que sujeción, a nadie le gusta estar sujeto. Yo me sujeto a Cristo nada más, sí, está bien pues. Si no lo demuestras a través de la vida, no tenían doblez de corazón, no eran hipócritas, eran fieles y eran diestros en todo. Bueno, como yo, lo único que yo sé es enseñar. Bueno, ahí está mi ministerio, la enseñanza. Bueno, con los niñitos, con los jóvenes. No, yo sé cantar, hermano, y me gusta alabar al Señor. Tal vez no tengo una voz melodiosa, sino medio diosa. Pero yo canto al Señor y me esfuerzo por adorar al Señor. Y si tengo que servir, pues también puedo servir. Y si tengo que salir a evangelizar, salgo a evangelizar. Y si tengo que predicar, también salgo a predicar. En todo y por todo, dice Pablo, debemos ser enseñados, hermano. Nosotros no podemos quedarnos encasillados en una sola cosa. Tenemos que buscar más. Tenemos que aspirar a más. No solamente porque se coloquen aquí y puedan predicar, sino a muchas cosas más. Los dones están ahí. Hay diversidad de dones y hay diversidad de operaciones de los dones. Tanto el Espíritu Santo como los que dio Jesús, como los que dio el Padre. ¿Con cuántos estoy sirviendo? Eran diestros en todo. ¿Qué significaba eso? Que ellos podían con la derecha y con la zurda matar a quien sea. Y yo creo que hasta alguna patada, la mía no puede salir mucho, pero hasta una patada, de ser necesario, eran diestros. ¿Usted quiere ser diestro? Métase con el Señor. Ponga su talento en las manos de Dios para que Dios obre y no se quede con esa sola cosita. Usted puede dar mucho más. Si estos hombres que venían con tantos defectos, con tantos problemas, salieron a los valientes de David. De 437 fueron los que sobresaltaron. De los 37 sobresaltaron otros más, pero habían 3 que no podían más ninguno con ellos. Y qué bueno que el Señor pueda decir que cuenta con usted como esos valientes. Que Jesucristo pueda decir de nosotros que el talento que nos dio a nosotros no lo escondimos, sino que lo multiplicamos. Y no me respaldé en que, bueno, es mi mamá o es mi esposo que tiene llamado, él es el que tiene que hacerlo. Bueno, ahí ora por mí, que ore por mí. No, hermano, póngase, quítese eso.
Póngase aguerrido. Ponga la cara de león de la tribu de Judá. Diablo, huye. Enfermedad, huye en el nombre de Jesús. Fuera miseria. Fuera mentira. Corrupción, fuera en el nombre de Jesús. Lesbianismo, fuera. Homosexualismo, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, permisito, allá va. No. Dice, ¿quiénes eran los valientes de David? Adino, significa grande. Mató a 800. ¿Sabe lo que es eso? Él solo. ¿A cuántos demonios usted los espanta? Ni uno, seguro. Usted huye del demonio. Ay, hay una sombra. Ay, Dios mío, ya va. Ay, ya va. Voy a buscar para ver quién ora, para que me ayude a reprenderlo. Ay, una sombra. Ay, por favor. Que sombra nada. Fuera de aquí. En el nombre de Jesús. 800. Adino, el grande. El otro se llama Eleazar, que significa Dios ayuda. Dice que no está por ahí. ¿Ustedes tienen Biblia manual? Ténganla ahí y levántenla. Levántenla, por favor, los que tienen la Biblia manual. En la mano, levántenla. Dice que a se le quedó la espada pegada de la mano. Se le quedó pegada, no se la podían despegar. Estaba matando tanta gente que la espada, que el mango de la espada se le quedó adherido. Estaba así. Y si era bueno, ya creo que mataba solito la mano. Estaba ahí. Yo no sé si ustedes han visto alguna de esas películas donde ya están peleando y así, algo así, yo creo. Porque ya estaba eso era tan natural en él. Y qué bueno que la palabra de Dios se nos pegue a nosotros para batallar y reprender en el nombre de Jesús. Ese era Eleazar. Está otro de los valientes, ese era de los tres. Sama, dice, Dios oye. Pero también se le dice que Sama, Jehová Sama, es Dios está aquí. Hermano, y la particularidad de este hombre era que este hombre dice que cuando vieron que venían los filisteos, el enemigo hacia ellos, para llevarse el sembradío de lentejas, que era la provisión de los israelitas, todos los israelitas salieron corriendo. Pero dice que él se paró y peleó. Tú no me quitas la provisión. Tú no me quitas la provisión. Tú no te metas con mi finanza. Fuera, Satanás. Fuera, Satanás. En el nombre de Jesús. No se endeude, claro. Porque tampoco podemos pedir un milagro si tenemos un poco de deuda. Pague las deudas. Pero defienda la economía, la finanza que Dios le ha dado. Él se paró y él solito defendió la provisión. El enemigo no se tiene por qué llevar su comida, hermano. El enemigo no puede dejar que usted pase hambre. Pero él lo logra cuando no hay los ama. Cuando los ama no están ahí, el pueblo huye. Porque están esperando que los defienda el líder. Pero usted es mucho más que un Sama, es mucho más que un Eleazar, es mucho más que estos valientes, mucho más que eso, porque usted es un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Valemos la sangre de Cristo. Y Él venció la muerte por ti y por mí. Por eso es que cuando nosotros partimos de esta tierra es porque estamos dormidos. Y yo entendí a mi esposo cuando recién se fue mi cuñado y nosotros le gritábamos ahí, levántate, levántate, despiértate, porque de verdad está dormido. Cuando pensamos
que somos hijos de Dios y creemos esa palabra, entonces actuaremos como hijos de Dios, no como los plebeyos, no como los sirvientes, no como los esclavos, sino como hijos dignos del reino de los cielos. Y tenemos que defender el reino de Dios que está aquí, está aquí. Amén. Finalmente, habían otros nombres. Dice que Abisai era el padre de dádiva. Significa padre de dádiva, es decir, que había personas que eran buenos dando. No deje de dar, no deje de bendecir la obra del Señor. Amén. Benaía era el que edifica, dice, Dios edifica, ayudaba en la edificación del pueblo. Urías Eteo, ¿se acuerdan de Urías? El que mandó a matar a David. Se le llamaba o significaba llama de fuego o luz del Señor. Y de verdad que él era como una llama de fuego, porque dice que cuando David lo hizo venir para que estuviera con su esposa, él estaba como una antorcha parado ahí y no se movía. Le dijo, yo no puedo acostarme a dormir sabiendo que mi rey no tiene protección. Y David desvelado, hermano, que a veces nos pasa, lo mandó a matar. Un protector, uno que él mismo enseñó. Por eso es que nosotros como líderes tenemos que tener cuidado. ¿A quién herimos? Lo digo con mi responsabilidad. Porque a veces nosotros herimos cuando estamos al frente. Nos olvidamos que en muchas oportunidades hemos sido miembros de una iglesia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de esa lección de David para no matar a los valientes. Aprender que nosotros somos vulnerables al dolor, a la tristeza, al desánimo. A veces queremos, como que aparentar un poco, pero es bueno a veces mostrar nuestro lado frágil para que la gente nos vea en nuestra humanidad. Porque nosotros no somos infalibles, infalible es Dios nada más. Nosotros tenemos lucha, tenemos problemas, tenemos dolor. ¿Cuántos de aquí han pasado por muchos dolores, por tristeza? Muchísimo, ¿verdad? Pero nos quedamos ahí. No, salimos de esa cueva. Ya, gloria a Dios, Señor. Esto nos hizo más fuerte. Vamos a otro nivel para la gloria del Señor. Finalizo con esto que dice el Salmo 34, del 19 al 22. Ya más o menos aquí lo tengo escrito. Dice lo que, en resumen, parte, porque si nosotros vemos el Salmo 34, yo no sé si es el Salmo, que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará, ¿verdad? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Lo estoy cantando rápido, ¿no? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces dice David, yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos y de algunos de mis temores me libró. No, ¿verdad? Y de todos. Todo el miedo que él tuvo en ese tiempo se desarraigó. Por eso es que fue un valiente. Así que valentía no es que no tengas miedo, es que en medio del miedo tú adquieras fuerza en Cristo Jesús. Amén. Dice, los afligidos, les dice, probad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que haya en él su refugio o que se refugia en él. A los endeudados, escuchamos aquí, por ahí, les dice, temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. A los descontentos, a los tristes, les dice, los leones tienen necesidades y sufren hambre,
pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Finalmente, a todo el grupo le dice a manera de discurso resumido: muchos son los males del justo, y oscuras y solitarias son las cuevas del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. No nos sigamos postrados, no nos quedemos en ese lugar. Salgamos de ese lugar como valientes, no como valientes de David, que defendieron un reino que ya pasó, sino como valientes de Jesucristo por un reino que no perece, un reino eterno, hermano. Somos los gibori, que es lo que significa valiente. Somos los gigantes espirituales y por eso podemos reprender al demonio y huye en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. Yo quiero ver a los valientes de Jesús. Que no tengan miedo. Que se refugien en Jesucristo, que no confíen en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Dígale: Señor, heme aquí, aquí estoy. Yo le pido a los valientes que den un paso aquí. Dígale: Señor, yo soy ese valiente que tú estás buscando. Prepárame conforme a tu palabra. Pase en este lugar los que creen que esta palabra ha sido para su vida. Los que no van a seguir igual, escondido en la cueva. Los que ya dicen ya basta, porque el Señor es el que prepara. Su Espíritu Santo está aquí para hacernos más que vencedores. Él dice que son más que vencedores. No somos simplemente vencedores. Yo le pido a mis pastores para que estén ministrando en cada uno de ellos mientras estamos orando. El Señor nos hizo vencedores. Póngase en las manos del Señor y primero pídale perdón a Dios, porque no podemos acercarnos a Él si primero no nos humillamos, no reconocemos nuestra falla. Este es el momento. David creía en su fuerza y por eso le vino la prueba difícil para su temperamento. Dígale: Señor, aquí estoy. Ya no puedo seguir confiando en mi fuerza. Ya no puedo seguir confiando en mis destrezas ni en las habilidades que tenía. Ahora creo en ti, en tu poder. Tú me has empoderado. Tú me has puesto un vestuario nuevo. Vestiduras nuevas el Señor está colocando. Esas vestiduras que estaban puestas de lado, dobladas esperando por ti. Dice: espíritu de poder yo les he dado. Espíritu de poder. Todo lo pueden en Cristo. Él es su fuerza. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo vencer la enfermedad. Sí puedo vencer esos diagnósticos. En Cristo lo puedo lograr. No hay divorcio. No hay separación. No hay muerte que sea más grande que nuestro Señor y Dios. Él está con nosotros. Pídale perdón todas las veces que le ha fallado, que ha mentido, como mintió David, que ha engañado. Pídale al Señor que le ministre liberación de autosuficiencia, de creerse más que los demás o de creerse menos que los demás. De creerse menos porque usted es grande a los ojos del Señor. Usted es un gigante a los ojos de Dios, porque los ojos con que Dios nos ve no es lo mismo como lo vemos nosotros. Por eso es que el Señor le decía a Samuel: no te fíes en lo grande de su estatura, porque yo no estoy mirando el físico, yo estoy mirando el corazón. Hay corazones valientes.